Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Ingresamos al tema central de la noche, mapa de riesgos de La Paz. Y para el análisis de este tema está presente la ingeniera geóloga Solángel Murillo. Reiteramos el tema, mapa de riesgos de La Paz. Adelante, Pepe Escobar. Gracias, Henry. Sin duda un tema que concita la atención. La Paz es una urbe muy complicada geológicamente. La topografía es absolutamente caprichosa, si se quiere. Entonces, su presencia, ingeniera, va a ser vital para aclarar esta situación. Empecemos hablando por qué es la geología y cómo está la geología en La Paz. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que están conectados con la televisión universitaria. Bueno, vamos a hablar primeramente sobre la geología de nuestra ciudad. ¿Por qué es tan complicada? ¿Por qué tiene tanto riesgo? Es una palabra que comúnmente hablamos, ¿no? Que tiene riesgo, está en zona de riesgo, pero ¿por qué estas condiciones se dan en nuestra ciudad? Primeramente, nosotros somos una ciudad que nos encontramos al pie de la cordillera oriental, ¿no? La cordillera de los Andes tiene dos cadenas montañosas importantes, que son la cordillera occidental y la cordillera oriental. Y nosotros nos encontramos en la cuenca que se encuentra en medio de estas dos, en el altiplano. Pero ¿qué es lo que ha pasado con nuestro valle? Porque nosotros nos encontramos en un valle que le llamamos La Hollada, turísticamente hermosa, pero caprichosa en cuanto a los depósitos geológicos, ¿no? Este es nuestro sistema de drenaje. Todos los ríos que bajan de la cordillera son capturados. Esta red de drenaje es capturada por el río Beni, por lo tanto toda nuestra descarga, nuestros ríos llegan al Amazonas. Entonces la diferencia de alturas, desde nosotros nos encontramos a 3.600 metros sobre el nivel del mar hasta llegar al Amazonas, genera que estos valles se hayan profundizado por la disección de los ríos. Y eso quiere decir que nuestra ciudad está sujeta a procesos de erosión. Los ríos van socavando los márgenes de los taludes y se producen los deslizamientos. O sea, va cambiando esto. Es muy dinámico. Hablar de temas de riesgos es un tema muy dinámico. Nunca podemos quedarnos estáticos en una situación porque las condiciones cambian. Y más aún si nosotros vivimos sobre este tipo de depósitos y vamos haciendo modificaciones para construcciones principalmente, ¿no? A ello quería llegar, es decir, el crecimiento de nuestra ciudad históricamente ha sido muy caótico, poco planificado y eso sin duda no contribuye a la seguridad de la propia urbe, ¿no? ¿Verdad? Es así. Lo que pasa es que nuestro crecimiento urbano es mucho más rápido que los instrumentos que nosotros manejamos para organizarnos, ¿no? Y uno de ellos es el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es un instrumento, es una herramienta que a nosotros nos va a permitir hacer diferentes actividades, como en primer lugar planificar la urbanización. En segundo lugar, gestionar y brindar toda la información posible para planificar la prevención de riesgos, ¿no? Y también para definir las actividades de mitigación de riesgos, que viene a ser la etapa en la que cuando ya existe el riesgo, ya está latente, nosotros debemos interponer actividades que nos permitan frenar estas amenazas que se están manifestando, ¿no? Así es. El último estudio de este mapa de riesgos al cual usted hacía referencia y que es tuición de la alcaldía, ¿verdad? Data de 2011, entiendo, y tiene una catalogación de más de 30 zonas o barrios con alto grado de peligrosidad. Cuéntenos un poco y qué requiere hacer esto, porque no es una tarea sencilla tampoco. No es una tarea sencilla. El mapa de riesgos es un instrumento y el que está vigente en la actualidad, con el que estamos haciendo toda la planificación en la ciudad, es un mapa que data del año 2011. Pero es un trabajo de por lo menos unos 2 años que uno necesita hacer varias actividades, entre ellas la actualización del mapa geológico primeramente, ¿no? Como es dinámico, nosotros tenemos bastantes áreas que han cambiado porque han habido deslizamientos que se han producido durante estos 11 años desde que se ha actualizado el mapa. Se han producido varios deslizamientos, hay sectores que se han rellenado también, entonces las condiciones han cambiado bastante. Hay que generar la actualización del mapa geológico. Y también hay que incluir varios aspectos que no se han podido, por una u otra razón, no se han podido incluir en este análisis del 2011.
como por ejemplo los aspectos neotectónicos, que son procesos geológicos de gran magnitud que deforman... Dinámicos, porque nosotros nos encontramos en un planeta que tiene, ¿no? Claro, que tiene constante movimiento, porque nosotros estamos asentados sobre diferentes placas tectónicas, ¿no? Y las placas tectónicas se mueven por lo menos unos 2.5 milímetros al año. En la situación en la que estamos nosotros, nuestra placa, que cabalga la placa oceánica que se encuentra en el Océano Pacífico, se mueve por lo menos unos 2.5 centímetros por año. Esos movimientos que quizá puedan ser muy leves o sutiles en territorios planos, seguro, me imagino, tienen una incidencia muy alta en las laderas de La Paz, digamos, ¿no? Es así, porque nuestra ciudad tiene suelos que no están totalmente consolidados. Por debajo sí, tenemos suelos rocosos, tenemos suelos casi consolidados, pero lo que está cubriendo nuestras laderas justamente son procesos que se han generado durante el periodo cuaternario, y el periodo cuaternario es el más reciente, donde nos encontramos con suelos de torrentes de barro, deslizamientos, sedimentos del río, que son relativamente no compactos, ¿no? Entonces, ¿para qué uno necesita estudiar todas estas cosas? Porque todos estos aspectos van a tener un valor para hacer el mapa de riesgos, van a ser uno de los factores que incide en si ese lugar va a estar en alto riesgo, en bajo riesgo o en riesgo moderado. Ahora, dada la topografía de nuestra ciudad, ¿cuál es el periodo? Usted ya lo dijo que es muy complejo, que por lo menos requiere 2 años. ¿Debe haber un determinado periodo entre mapa de riesgos, de gestiones? Le pongo el ejemplo del censo, cada 10 años. En nuestro caso, y dado el movimiento dinámico de la Tierra, es pertinente hacer esto varias veces al año, teniendo en cuenta que tienen que establecer la gestión de riesgos, los lineamientos que usted hace referencia. Cuéntanos un poco de ello. En realidad, un mapa de riesgos tiene una implicación, tiene una implicación muy dinámica dentro de la ciudad, ¿no? Por la dificultad que lleva realizar un procesamiento de este tipo, que requiere muchos factores, incluyendo factores de vulnerabilidad, que son los sociales. Y ahí hablamos del tema de población, accesos, carreteras, vías de rutas de escape y demás cosas que forman parte de la vulnerabilidad. El mapa de riesgos idealmente debería ser actualizado por lo menos cada 5 años, pero también aparte de la dificultad, de todo el trabajo que exige tener actualizado un mapa, también está el aspecto económico, ¿no? Porque el trabajo debe estar realizado por personas que deben estar dedicadas exclusivamente a notificar o a identificar todos estos cambios y realizar todo el procesamiento, ¿no? Porque es un procesamiento muy complejo. ¿Quiénes participan? ¿Técnicos, geólogos? ¿Cuál es el papel que cumplen específicamente para elaborar un mapa de riesgos? Una de las características de la gestión de riesgos es que es multidisciplinaria. La parte de amenazas, porque el riesgo es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. La amenaza viene a ser todas las amenazas naturales que se encuentran, como una inundación, un deslizamiento, una precipitación extraordinaria y demás. Y ahí entra toda la parte técnica. Entran desde meteorólogos, geólogos, ingenieros, ingenieros ambientales y demás. Y en la parte de vulnerabilidad, que viene a ser todos nosotros, las construcciones, las casas, todos los que estamos expuestos a esas amenazas, incluyen áreas como de sociología, estadística, la parte de salud, la parte de los que manejan este tema del censo. Entonces viene a ser toda la parte socioeconómica quizás, ¿no? Entonces el conjunto de estos hacen una buena gestión de riesgos, es multidisciplinario. Entonces requiere mucho dinero, ¿verdad? Requiere, aparte de dinero, requiere totalmente dedicación y obviamente responsabilidad al hacer cada producto que genere cierta especialidad va a ser parte del mapa de riesgos. ¿Y esto es tu visión exclusiva de la comuna paceña o interviene el gobierno central también? Podría ser, pero ¿qué es lo que pasa con nuestra ciudad? Somos una de las ciudades pocas de ciudades que tiene un mapa de riesgos que por lo menos le permite realizar algunas actividades de fiscalización y demás, pero debería ser una
debería ser una obligación, digamos, de la parte central del Estado de exigir y también colaborar, no solo exigir, ¿no? Y colaborar con todos los gobiernos municipales, que deberían tener todo su propio mapa de riesgos, porque es muy distinto. Aquí en la ciudad tenemos deslizamientos, tenemos una época de lluvias bien marcada, ¿no? A fin de año. Pero en otros lugares la mayor amenaza es la inundación, en el altiplano las heladas. Y sí, a nivel departamental hay una unidad de gestión de riesgos en el gobierno departamental y también en el Estado, ¿no? A cargo del Videsi, pero son cosas que se deberían tratar en conjunto, tanto horizontalmente con las diferentes disciplinas, pero también verticalmente con todas las entidades que están a cargo. Ahora, a nivel nacional seguramente somos una de las ciudades más complejas, ya lo decíamos, por las características geológicas y topográficas de la región. Así es, justamente. Hemos venido a vivir en uno de los peores lugarcitos, ¿no? Sí. Pero sí, nuestra ciudad es muy hermosa, topográficamente tiene unos paisajes bellísimos, pero realmente, geológicamente, necesitamos nosotros tener ese conocimiento de por qué existen esos problemas, porque al fin y al cabo todos vivimos acá. En algún momento alguien va a querer hacer su construcción, alguien va a querer hacer tener su vivienda y tiene que conocer. Y para eso también está la rama de la geología, que es la geotecnia, que es prácticamente la investigación del subsuelo relacionado con el tipo de construcción, con las fundaciones que uno puede realizar. Y para eso es que también uno de los requisitos para poder construir una vivienda es pues realizar un estudio de suelos, que le llaman, ¿no? Es un estudio geológico geotécnico, bien conocido como un estudio de suelos, ¿no? Ahora, hay pros y contras, digamos. La indisciplina del ciudadano paseño también es bien evidente. Primero construye, después pone agua y después saca los papeles, ¿no ve? Y eso es visible ya cuando deriva en una desgracia, en un deslizamiento. Así no es culpa tampoco de las autoridades, ¿verdad? Sino de la falta de estudios de suelos previos, las recomendaciones que han omitido, porque omiten algunos, ¿no? No es para construir, pero igual construyen. Así es, o sea, es justamente, mira, a partir, digamos, de este mapa de riesgos del 2011, es que se identifican al menos 36 zonas de muy alto riesgo, que han sido a lo largo de estos años intervenidas con obras de mitigación de riesgos, ¿no? Pero sí, en todo este tiempo, por eso ahí viene la importancia de la actualización en primer lugar, porque han habido muchas zonas en las que han cambiado, que el nivel de riesgo puede haber subido, puede haberse elevado o también puede haber bajado, ¿no? Con las intervenciones que se han hecho. Pero otra responsabilidad, y es un punto muy importante en la gestión de riesgos, es que hay una corresponsabilidad. No puede ser culpa 100% de la autoridad, tampoco culpa 100% del técnico, del ingeniero o del vecino. O sea, es una corresponsabilidad. Es un aspecto que cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? El municipio, el gobierno y demás tienen que hacer su parte, y el vecino también, ¿no? Así es, en esta lista a la cual usted hacía relación, nombres clásicos ya creo de temas de deslizamiento: Cuarto Centenario, veo Llojet, Talpacoma, San Antonio. Esto es cuando se da la época de lluvias, me imagino que la gente que vive por ahí empieza a temer. Así es, son zonas muy complejas, ¿no? Villa Armonía, por ejemplo, es una de las zonas más antiguas de la ciudad, pero es una de las más problemáticas, porque en primer lugar el proceso de remoción en masa que se está activando, está activo en este sector, es grande. Siempre se desliza, ¿verdad? Sí, tiene un movimiento casi reptacional, lo podemos observar caminando por esas calles, que las viviendas están inclinadas hacia o rajadas, ¿no? O rajadas. Es porque el suelo tiene un comportamiento plástico y además está saturado por los flujos subterráneos que existen, y además que son suelos que ya tienen un movimiento, ¿no? Y a pesar de que se hayan implementado varias obras de estabilización y de captación de aguas subterráneas que coadyuvan a la estabilización, el riesgo no puede eliminarse al 100%, ¿no? Es un aspecto que todos debemos ser conscientes, que uno, por hacer una cierto tipo de obra,
tanto por parte del propietario, por parte de las autoridades, no desaparece al 100%, solamente se mitiga. Y a veces uno tiene que aprender a vivir con eso. Yo he visto muchos casos de propietarios que tienen que vivir invirtiendo mucho más en sus viviendas, con refuerzos, con mantenimiento de sus fundaciones, de sus construcciones y todos esos demás de aspectos que al final desemboca en un gasto muy oneroso, ¿no? Vivir en una zona de riesgo es lo más caro que existe, ¿no? A la larga es muy caro, ¿no? Ajá. Casi pierde todo inclusive. Claro, y además que hay una parte en el tema de las políticas, digamos, en el manejo de estas zonas de riesgos. En muchos casos la gente prefiere comprar un terreno en una zona de riesgo porque los impuestos suelen ser más bajos, digamos. O sea, son políticas que en vez de favorecer a veces van en contra, digamos, de la gestión de riesgos, ¿no? Son cosas que se deben cambiar, se deben analizar y cambiar de raíz. Claro, porque incluso hacen terraceo, muros de contención, que a la larga debe multiplicar el precio inicial de la construcción de cualquier vivienda en una zona, digamos, por decir, relativamente plana, ¿no? Por supuesto, y además que no siempre un muro de contención va a ser la solución. A veces necesita por eso viene el estudio de suelos, es un estudio integral que ve también la parte geológica, el tipo de suelo, si existe un nivel freático, es decir, agua subterránea, que es muy común en nuestra ciudad encontrar agua subterránea a los 2-3 metros en algunos lugares ya tenemos, y justamente coincide con las fundaciones. Entonces hay que hacer un estudio integral, hay que ver la geología, hay que ver la geotecnia, hay que ver la parte constructiva de la estructura. No todos los muros de contención son iguales, tienen que estar calculados para ese suelo, para esa casa, para esa construcción. Y de ahí viene que se debería exigir el estudio de suelos para todo tipo de construcción. Y a veces se hace artesanalmente estos muros. Y además eso, o sea, se entiende que tal vez por ahorrar un poco, digamos, uno acude a personal que tiene mucha experiencia, pero es empírica, ¿no? No se compara con el trabajo que puede hacer un ingeniero, ¿no? en una construcción. Así es. Y a propósito de la referencia que usted hacía a las aguas subterráneas aquí en la ciudad de La Paz, hemos leído algunas críticas del sector de la construcción respecto al boom de los edificios, ¿no? De la construcción de edificios en la avenida Arce, en Sopocache, Miraflores. Se dice que la ciudad de La Paz tiene cualquier cantidad de ríos subterráneos. ¿Esto va a afectar? ¿Estará aprobado de manera seria? ¿Cómo ve usted la situación? La Paz tiene cerca de 364 ríos, quebradas y torrenteras en toda la cuenca. Entonces, imagínense, estamos sobre agua prácticamente, ¿no? Estas construcciones, en primer lugar, deberían estar cumpliendo las normativas de uso de suelos de la ciudad, ¿no? Estas leyes urbanas de uso de suelos están hechas justamente para que las construcciones estén cumpliendo con temas de tanto sus análisis estructurales, sus estudios geotécnicos y demás. Entonces, no importa cuántos pisos pueda tener un lugar, un edificio, si es que se ha hecho los estudios correspondientes, si es que está calculado para esa cantidad de pisos. O sea, el problema no es la cantidad de pisos, es que haya hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, es común en la ciudad encontrar viviendas que están fuera de norma. Y como decías, ¿no? A veces es mejor cometer el pecado y luego pedir perdón. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el perjudicado? Y eso es lo que hay que ser, eso es lo que hay que ser consciente. Al fin y al cabo, el hacer un estudio o gastar un poquito de dinero en hacer un estudio no es un gasto, es una inversión, y es una inversión a largo plazo. Definitivamente, el tema es muy importante, el mapa de riesgos. Ingeniera, le propongo recurrir a lo que ha dicho nuestra teleaudiencia. Hemos hecho un sondeo de redes, el sondeo de opinión en las calles, y después seguimos comentando el tema. Henry, ¿qué dice la gente? ¿Cómo está el caso del sondeo? Vamos a Control Central, por favor. Vamos adelante entonces con el sondeo. ¿Qué opina la gente en las calles de nuestra ciudad? Sí, en verdad hace tiempo que yo vivo en una zona que estaba en riesgo muchos años, que se llama Villa Armonía, y muchas veces irresponsablemente pues se han construido viviendas que con el tiempo, por ser riesgosas la misma zona, se han llegado a rajar y hasta caer. Sí tengo conocimiento por el tema de las construcciones que hacen los propietarios en lugares donde son
medio peligrosos y que a veces por más de que haya restricciones la gente no hace caso, ¿no? Entonces por ahí digamos más que todo el conocimiento de eso, digamos. Sí, conozco y es importante que todo ciudadano deba conocer esto porque nos da una determinación dónde construir realmente, dónde no debemos hacerlo. Así es, ingeniero, en base a lo que han dicho, es decir, la gente está consciente de que hay peligro, pero también, es decir, en algún caso, por necesidad, inducen a la construcción y bueno, las consecuencias las tenemos que pagar al final porque es un gasto insulso, una inversión perdida prácticamente. Rescatando algo, este mapa de riesgos tiene coloraciones, ¿verdad? El rojo hemos rescatado para zonas de muy alto riesgo, naranja para sectores de alto riesgo, amarillo para áreas de riesgo moderado y 2 tonos de verdes para áreas estables. Alguna vez hemos visto eso en dependencias municipales, me imagino donde dan autorización para esto. Es una nomenclatura que deberíamos tomar en cuenta siempre, ¿no? Para construcción. Nosotros tenemos que conocer el mapa de riesgos, especialmente si vamos a vivir cerca o vamos a estar conscientes de vivir en una zona de riesgos, porque imagínense ahorita de evacuar las zonas de riesgo no va a ser posible porque gran parte de la ciudad está en zona de riesgo, ¿no? Muy alto. Uno, no significa que siempre va a estar en el mismo nivel de riesgo. Hay bastantes zonas, como decía, en las que se han invertido en obras de riesgo y hay muchas zonas en las que el riesgo, justamente por la actividad antrópica, por la urbanización, ha debido empeorar la situación. Por eso se necesita la actualización. Pero también este tema de la coloración, nosotros, el mapa de riesgo es un instrumento que está a disponibilidad de todos, está en el internet, está en la página. Entonces, ahorita no puede haber alguien que no pueda entrar a una página y ver en qué riesgo está su casa, ¿no? Entonces, es un tema que debemos conocer, ser conscientes y más aún si ya saben que están en una zona de riesgo, entonces evitar algunas acciones, ¿no? Sí, ahí tenemos, justamente son varias zonas de riesgo, pero se habían identificado en este mapa 36 zonas específicas con el objetivo de intervenirlas también estas zonas. O sea, estas son las 6 zonas quizás más peligrosas en este momento. Por eso es importante la actualización, porque ahorita debe haber o más o menos, ¿no? No sabemos. Pero el objetivo de identificarlas era también intervenirlas, ¿no? No solo identificarlas, sino proponer todas las actividades de mitigación de riesgos que permitan que estas zonas pueden estar quizás un poco más tranquilas en cuestión de asentamientos, en cuestión de agua subterránea, en cuestión de algún deslizamiento que se pueda estar produciendo, ¿no? Así es. Y ahora el Internet se ha vuelto tan accesible que algunas personas que están interesadas en comprar una casa ya construida recurren a este mapa para ver si se encuentra en una zona de riesgo, ¿verdad? Así es, pero uno no solamente puede acceder al Internet, puede acercarse al municipio, puede acercarse a las autoridades del departamento o puedo consultar también a un ingeniero geólogo. Somos muy pocos, pero siempre va a haber información en Internet, hay consultores, tengo colegas muy buenos que se dedican prácticamente a esto, incluyéndome, a hacer este tipo de evaluaciones, hacer este tipo de recomendaciones y estudios que toda construcción y toda obra civil necesita para garantizar su durabilidad. Así es. Ingeniera, hemos recurrido primero a un sondeo en las calles, ahora le propongo ver qué nos dice nuestra teleaudiencia a través de las redes sociales. Henry, tenemos estos resultados. Usted conoce lo que es un mapa de riesgos, la consulta que hemos lanzado a través de las redes sociales. Tengan ustedes muy buenas noches. Sé que se trata de un mapa donde se ve el riesgo que tienen ciertas zonas con diferentes peligros. Sirve de mucho al momento de mandar a construir caminos o casas. Los mapas de riesgo son mapas que muestran qué zonas son peligrosas para construir edificios, casas, puentes, calles, etc. Así se evitan accidentes y se generan planes de emergencia en caso de deslizamiento o temblores. Es necesario la existencia de actualización de estos mapas, en especial en nuestra ciudad, por haber sido construida sobre ríos. Buenas noches, cartas sobre la mesa. Pues existen varias zonas de riesgo en nuestra ciudad maravilla. Nos está afectando bastante las lluvias. También existen las construcciones ilegales que con el tiempo nos afecta a todos.
Tengo un conocimiento básico acerca de los mapas de riesgo, porque hay muchas campañas de concientización acerca de ello, pero la mayoría de la gente de la ciudad de La Paz no quiere hacer una construcción, lo toman muy a la ligera, siendo una de las ciudades con más riesgo de deslizamientos en el país. Buenas noches, Cartas sobre la Mesa. El mapa de riesgo nos permite conocer las zonas que tienen mayor o menor riesgo geográficamente, para así saber dónde construir alguna infraestructura. La Paz es conocida por una topografía accidentada. Es necesaria la supervisión de personas capacitadas para realizar diferentes obras. Esto nunca se debe descartar. Es importante la conciencia ciudadana para evitar desgracias. Son respuestas y comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales sobre la consulta que hemos lanzado en esta noche. Ingeniera, esas son las respuestas que ha tenido nuestra ciudadanía. ¿Está ubicada la gente? ¿Cómo ve esta percepción ciudadana? Yo veo que la gente sabe muy bien lo que es un riesgo y muy bien lo que es un mapa de riesgos. Y es más, rescato lo que decía la última persona que ha comentado, que es sobre debemos ser conscientes. O sea, hay una responsabilidad también para los ciudadanos en tema de conciencia. No solamente este tema de las construcciones ilegales, no solamente conocer el riesgo. O sea, no es suficiente conocerlo, sino hacer algo o dejar de hacer también algunas cosas, ¿no? Hay muchas personas que son muy conscientes, que contratan un ingeniero, hacen su estudio, hacen todo bien, pero el de al lado está echando sus aguas, no tiene alcantarillado, no tiene... Son factores antrópicos, ya no vienen a ser tanto geológicos, ¿no? Sino antrópicos generados por las personas que pueden afectar también, ¿no? Y hay efectos en cadena. A veces uno cumple todas las cosas, pero mis dos vecinos de al lado no están cumpliendo y al fin y al cabo todos vamos a ser afectados. Ahora, eso es bueno tener en cuenta, ingeniera, porque si, por dar un ejemplo burdo, si hemos calculado 100 pesos para la construcción de nuestra casa y requerimos con estudios especializados gastar 160, deberíamos hacerlo porque eso nos garantiza finalmente nuestra inversión. Sin pensarlo deberíamos hacer. Como decía, un estudio de este tipo es a largo plazo. O sea, no lo haces cada vez, lo haces al principio para saber qué vas a construir, porque al fin y al cabo están poniendo todo el patrimonio quizás en la construcción de una vivienda, el trabajo de toda una vida, como dicen, ¿no? Los que están invirtiendo en su propiedad. Y es una inversión en realidad a largo plazo que se va a hacer una sola vez, no va a estar requiriéndose hacer cada vez más cosas. Uno va a construir su casa y por lo menos espera que le dure unos 50 años, ¿no? Entonces, si uno va a tener, como decías, va a tener, no sé, $100,000 para hacer una casa de 4 pisos, ¿qué es 500, $600 para hacer un estudio que le va a durar toda una vida y va a garantizar que esta construcción esté bien hecha, ¿no? Inversión única, ¿no? Inversión única. Así es. Bueno, hay que dar a esa tarea, debemos darnos a esa tarea de concientizar a la gente. Hay mucho que hacer, complicado nuestro Valle del Chuquiago, que usted hacía la explicación. Es hermoso, pero es muy complicado, ¿no? Tenemos ríos, tenemos laderas, deslizamientos y demás, pero vivimos nosotros, no podría ser mayor expresión de dinamismo. La gente trabaja desde temprano, estresado, y encima la parte técnica también es así de estresante, no tenemos tantos problemas, pero también es bueno que nosotros no dudemos en hacer este tipo de estudios, de contactar a un ingeniero para poder realizar estos estudios en nuestra casa y también de velar que en nuestra ciudad las autoridades también estén poniendo de su parte con la actualización, ¿no? del mapa de riesgos. Es un aspecto que se necesita muy, muy urgentemente para poder continuar con una buena planificación territorial, para poder tener esta herramienta que nos permita hacer la fiscalización que se debe hacer en nuestra ciudad, ¿no? 12 años han pasado desde el último estudio, ya amerita, ¿no? Yo creo que sí, ya amerita. Así es. Hay mucho por hacer definitivamente, ingeniera. La participación suya es vital para concientizar a los ciudadanos en general, gente que está pensando en comprarse un terreno, construir una casa, hacer todos los estudios que se requiera a nivel de suelos. Ya lo decía el ingeniero, son pocos, pero están disponibles para estas tareas. 100%, ¿no? Somos pocos, decía, pero en comparación con colegas abogados, dentistas, somos bien poquitos comunicadores. Pero sí, es así, es muy importante que tengamos esa conciencia de que sabiendo que nuestra ciudad es complicada, nosotros hagamos las cosas bien desde un principio, ¿no? Yo exhorto mucho, siempre que puedo hablar con personas, exhorto mucho a que puedan hacer un estudio geotécnico, que puedan consultar los mapas de riesgos y poder garantizar su patrimonio por muchos años, ¿no?
Ingeniero, qué grata su presencia. Me imagino que ha ilustrado a mucha gente que está pensando construir o comprarse algún terreno, porque el sueño de todo ser humano es eso, ¿no? Tener un techo propio. Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Exhorto a las personas que puedan consultar con el personal siempre capaz, para todas las áreas, ¿no? Siempre es bueno consultar con un profesional, ¿no? Perfecto, Muchas gracias. Un placer. Recta final ya de cartas sobre la mesa, Henry. Exactamente, ya está. TVU. Televisión para ti.